Gracias, Antonio, por tus palabras, por tu presentación. Gracias también a la organización por esta oportunidad que nos ha dado, al despacho y a mí en particular, y por supuesto felicitaros al IMBBS, los patrocinadores, por esta plataforma, por esta oportunidad que estáis dando a todos de intercambiar opiniones, de aprender, que creo que en unos momentos como los actuales, con estas dificultades que tenemos y limitaciones, creo que es muy útil y muy positivo. Y por supuesto, agradecer a todos los que estáis conectados hoy. Buenas tardes a todos, buenos días a los que nos seguís desde América Latina. Gracias por estar aquí en estos momentos y mucho ánimo. Quería aprovechar este momento para daros mucho ánimo en estos momentos complicados, que es además de lo que vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar del COVID-19 en el ámbito del seguro marítimo. Nosotros, como despacho con una amplia tradición maritimista, queríamos dar nuestra visión sobre este aspecto. Por eso hemos preparado una presentación que voy a ver si se ve bien. Vamos a ver. Y me decís ahora en cuanto pueda. No sé si se ve la presentación. Correcto. Perfecto. Pues como decía, nosotros hemos preparado una presentación que está estructurada principalmente en tres partes. Primero, una pequeña introducción, poniendo en contexto y explicando unas nociones muy breves de lo que se implica el seguro marítimo, sus características, quizás la parte más obvia para muchos, pero creemos que es importante para continuar con el siguiente aspecto, con el segundo punto, que quizás es el más amplio, el más denso, en el que vamos a hablar de distintas modalidades de seguro, de los riesgos relacionados con esas modalidades y, además, del impacto que puede tener el COVID-19 en cada una de ellas. Y por último, vamos a aventurarnos en un terreno un poco más complicado, como es el de las posibles consecuencias e implicaciones que puede tener el COVID-19 en el marco del seguro marítimo, para concluir y para abrir un poco el debate de cara a las preguntas y, evidentemente, a cualquier tipo de comentario posterior. Por eso, como decía, en primer lugar, tenemos una pequeña introducción en la que hablamos que evidentemente el COVID-19, como sabéis, es un escenario sin precedentes a nivel global, sobre todo en el mundo tal cual lo conocemos hoy. Si queremos hablar de una situación similar, nos tendríamos que prácticamente retroceder hasta 1918, a la llamada gripe española, para ver algo similar y, además, como digo, estamos hablando de algo de hace más de 100 años en un mundo que no tiene nada que ver con el actual, es muy distinto. Por lo tanto, es difícil establecer un paralelismo con esa referencia previa respecto al actual. Segundo, muy relacionado, un impacto significativo en el ámbito marítimo. Evidentemente, en el ámbito marítimo estamos hablando de un tipo de comercio, de industria que está siempre en movimiento. Ya hablemos de líneas de cruceros, hablemos de buques, portacontenedores, de petroleros, de quimiqueros, hablemos del sector de la pesca, hablemos de una embarcación de recreo. En cualquiera de ellos, si no están en movimiento, si no están en continuo movimiento, los ingresos, evidentemente, están muy limitados, por no decir que no hay ningún tipo de ingreso, y además se generan una serie de costes. Por lo tanto, evidentemente está muy influenciado. Obviamente, en consecuencia, el mercado asegurador también está afectado. Esto me ha afectado. El mercado asegurador, en el ámbito marítimo, es fundamental, tiene una relevancia histórica muy amplia y, además, cada vez es más importante y cada vez cubre más riesgos. En ese sentido, creemos que es muy importante, y vamos a centrar un poco nuestra ponencia alrededor de esta idea, es que el grado de afectación es muy diverso. Y es muy diverso porque los intereses objeto de seguros son, además, muy distintos, y por lo tanto los riesgos que se pueden ver afectados son muchos y muy amplios. En ese sentido, como último punto de la introducción, queríamos hablar de que evidentemente va a haber consecuencias a medio y a largo plazo. Simplemente decir que este tipo de riesgo, el tema de la crisis del COVID-19, además, es quizás una de las que más miedo puede dar al mercado asegurador. ¿Por qué? Porque básicamente es un riesgo con una probabilidad muy baja y, sin embargo, un impacto económico muy grande. Y por lo tanto, las consecuencias son muy difíciles de prever ahora mismo y con respecto al futuro. De todas maneras, en cualquier caso, vamos a intentar hacer un pequeño esfuerzo para elucubrar sobre hasta qué punto puede verse afectado y cuáles pueden ser los próximos movimientos en el mercado asegurado, en el seguro marítimo.
Por tanto, ya entrando en el primer punto, como hemos dicho, de esta ponencia, hablamos del seguro marítimo y sus características. Entendemos que la primera y principal es que engloba todos aquellos intereses expuestos a los riesgos de la navegación marítima. Claro, yo creo que cualquiera que esté observando ahora esta diapositiva y este primer punto entenderá que intereses expuestos a los riesgos de la navegación marítima son muchos, muy diversos, muy distintos y por lo tanto puede haber muchas modalidades de seguro que le afecten. Ese es un punto que vamos a desarrollar a lo largo de la ponencia. Segunda característica principal, la universalidad del riesgo. Esta característica ya estaba configurada en la Ley de Seguro Marítimo de 1906 inglesa y básicamente la idea que intenta plasmar es que están cubiertos todos los riesgos de la navegación, salvo aquellos que específicamente de forma explícita se excluyan, ya sea por ley o ya sea por pacto entre las partes. Es muy importante. Y como tercera característica, tenemos que se trata de un contrato entre iguales. Esta idea ya tiene una evolución histórica importante y básicamente la idea es que es un contrato entre profesionales, entre, por un lado, la compañía aseguradora, por otro lado, un empresario que conoce el mercado, que conoce las condiciones, conoce las cláusulas y, por lo tanto, como vamos a ver a continuación, la normativa tiene una serie de implicaciones al respecto. En ese sentido, pasamos a este segundo punto de la introducción, que sería el marco normativo. Marco normativo, en primer lugar, es la ley nacional aplicable. En nuestro caso, nosotros vamos a hablar de España, sería la Ley de Navegación Marítima, salvo por una pequeña puntualización que hace la propia Ley de Navegación Marítima, que es para el caso del seguro obligatorio para las embarcaciones de recreo, materia de responsabilidad civil, que en ese caso sí que especifica que no será la Ley de Navegación Marítima, sino que será la Ley de Contratos de Seguros la que regirá el contrato de seguro y que no se permitirá pacto en contrario para establecer algo distinto. En ese sentido, también la Ley de Navegación Marítima, como decimos, establece el principio de libertad de pactos. En la propia exposición de motivos se refiere al derecho de la Unión Europea en cuanto a los seguros de los grandes riesgos y, en ese sentido, especifica que las disposiciones que aparecen en la ley serán eminentemente de carácter dispositivo. ¿Qué implica que sea de carácter dispositivo? Que primará lo dispuesto entre las partes. Hay una pequeña excepción, que por pequeña no es menos importante, que es la acción directa entre el asegurado frente al asegurador, en este caso. Pero, por lo demás, como digo, el legislador ha optado por una modalidad práctica, podríamos decir. En el sentido de que, como pone en el último punto de este marco normativo, que pone modelo de pólizas inglesas, esto es porque el legislador es consciente de que el mercado del seguro marítimo ya se ha configurado en torno a una serie de modelos, dependiendo de la modalidad, como hablaremos a continuación, es un modelo distinto, y esos modelos se toman como referencia. De origen inglés, la mayoría de ellos, y sirven como referencia, como decimos, para configurar estos contratos. Entonces, como decimos, el legislador ha seguido una opción práctica en ese sentido y ha dicho, vamos a establecer una serie de normativa, pero evidentemente primará en su caso lo que establezcan las partes en su contrato. Como podemos ver, hemos seguido en el siguiente punto, en el de las modalidades, hemos seguido podríamos decir, la clasificación que hace la Ley de Navegación Marítima a ese respecto. La ley se refiere a que habrá una serie de modalidades, entre ellas las referidas a los daños al buque, que podríamos relacionar con el seguro de Hull and Machinery, al flete, a las mercancías, a la responsabilidad civil, que está muy unido al P&I, a las coberturas de P&I, a los clubes de protección e indemnización, y además la ley se refiere en un quinto punto a cualesquiera otros intereses patrimoniales legítimos expuestos a los riesgos de la navegación marítima, es decir, abre el espectro a cualquier otra posibilidad, es decir, no es una lista cerrada, es una lista abierta. Y en cualquier caso, como veremos, orientativa. Nosotros la hemos puesto aquí para poder realizar la ponencia con mayor facilidad e intentar seguir un poco este establecimiento. Pero como decimos, la ley ya abre la posibilidad a que haya otra serie de intereses que sean asegurados, que estén expuestos, por tanto, a una serie de riesgos y, por tanto, se pueda configurar una serie de coberturas al respecto. Como decíamos, en primer lugar, vamos a hablar del seguro de casco y máquina. El seguro de casco y máquina
el objeto de interés segura en este caso son los daños al buque. Daños al buque, ya sea al casco, sea a las pertenencias, a los elementos accesorios, pero como se puede ver, es un seguro que tiene un marcado carácter físico, es decir, se refiere a los propios daños a la integridad del buque. ¿Qué riesgos pueden estar afectados, podríamos decir, por este tipo de modalidad de seguro? Tenemos los ordinarios de la navegación, como puede ser el abordaje, una avería, un naufragio, por ejemplo. Tenemos los incendios, la piratería. Estamos hablando aquí, como pequeño matiz, de riesgos en general. Luego vamos a centrar en cómo se puede haber afectado por la crisis del COVID-19. Pero esto es un poco una enumeración general para centrar un poco en lo que sería esta modalidad de seguro. A partir de ahí seguiremos al siguiente punto. Pueden ser las reparaciones, pueden ser la pérdida de beneficios. Otro matiz quería hacer llegados a este punto. Pérdida de beneficios, evidentemente no entra dentro de lo que acabamos de decir, que es la característica principal del seguro de casco y máquina que se refiere a los daños al buque. Es muy distinto. Pero lo hemos ubicado en este punto porque históricamente, de hecho, creo que era un tipo de seguro que no era muy habitual de pérdida de beneficios. Hasta 1956, de hecho, con la crisis del Canal de Suez, que implicó un bloqueo evidente para las rutas comerciales habituales de los buques, y empezó a plantear a los armadores la idea, el temor de que un parón muy grande de las previsiones de la ruta normal de sus embarcaciones, de sus buques, podía producir primero una pérdida de ingresos considerable y, por tanto, un aumento de costes también por tener el buque parado o no en el lugar en el que quieres tenerlo en el momento. Por tanto, desde ese momento se empezaron a desarrollar. En primer lugar, se solían incluir dentro de las pólizas de casco y máquina, porque esta modalidad, esta cobertura de pérdida de beneficios, se solía relacionar con la paralización del buque en relación con riesgos cubiertos en este seguro de casco y máquina. Pero con el tiempo ha ido evolucionando y, de hecho, de esta modalidad o cobertura normal de la pérdida de beneficios, que es la cláusula de loss of hire, se evolucionó a la extended loss of hire, que básicamente se refiere a paralizaciones del buque, pero ya no solo en relación con riesgos cubiertos por el seguro de casco y máquina, sino, por ejemplo, por situaciones de cuarentena, por situaciones en las que se tiene que producir una desinfección del buque por algún tipo de enfermedad contagiosa, etc. Y, de hecho, en la actualidad también podemos ver que este seguro, esta modalidad de pérdida de beneficios, se puede encontrar de forma totalmente individualizada, es decir, no tiene por qué estar, repito, en un seguro de casco de máquina, sino que puede estar individualizado en un seguro que se refiera exclusivamente a esta pérdida de beneficios que puede sufrir el armador. Y continuando, vamos se podría decir, al tercer y último punto que vamos a seguir para cada una de las modalidades de seguro, que es el impacto del COVID-19 en este tipo de modalidad de seguro, podríamos decir. En primer lugar, como podéis suponer, no hay daños directos. Los daños directos implicarían que hubiera algún tipo de daño físico a lo que es el buque, por lo cual podemos decir que es muy poco probable, por no decir prácticamente imposible, pero sí que es verdad que, igual que en el momento actual no hay daños directos, sí que se pueden producir una serie de circunstancias de riesgo que sí que activen la póliza en el futuro, en el medio y en el largo plazo. Estamos hablando, por ejemplo, nosotros hemos calificado como mantenimiento, pero básicamente la idea, la situación que queremos explicar es, por ejemplo, ahora en las circunstancias actuales tenemos que la mayoría de los buques están parados, la flota de buques está parada, no toda evidentemente, pero en el caso de muchos armadores sí que lo tienen en prácticamente la totalidad. Y esto se puede alargar en el tiempo, se puede alargar mucho en el tiempo. Quiere decir, un buque parado es un buque que poco a poco va empeorando en su condición, porque necesita estar en movimiento. Cuando no está en movimiento es muy difícil. ¿Qué pasa con esto? Que evidentemente puede pasar con el tiempo, este mal estado del buque puede hacer que en el futuro, cuando vuelva a estar en movimiento, imaginemos, por ejemplo, esto pasa mucho además en las embarcaciones de recreo, en sus coberturas habituales. Imaginaos que por falta de mantenimiento en un futuro tiene algún tipo de choque, abordaje con otra embarcación y se determina que ha sido precisamente esta falta de mantenimiento la que ha producido los daños. Es decir, los daños son consecuencias.
de una falta de mantenimiento. En ese caso, como digo, en las embarcaciones de recreo, normalmente sus coberturas excluyen la indemnización por este tipo de daños, cuando son consecuencias, que repetimos, de falta de mantenimiento. Extrapolándolo al resto del mercado, habría que ir al caso concreto para saber qué puede ocurrir cuando por falta de mantenimiento, por esta prolongada paralización de los buques, se produce una serie de daños que en el momento no somos conscientes, pero cuando vuelven a estar en movimiento sí que ocurren y se activa esa posible cobertura. Habría que ir, como digo, al caso concreto para saberlo. Otro punto de este impacto del COVID-19 es el tema de los certificados, un punto verdaderamente importante que queríamos tratar. Y es porque, como sabéis, los certificados del buque, existe la posibilidad de que alguno, o sea, la idea, evidentemente tiene que estar en regla y existe la posibilidad de que alguno de ellos expire en un momento muy cercano, por ejemplo, a cuando se desató, imaginemos aquí en España, el estado de alarma. ¿Qué pasa? Cuando expira o está próximo a expirar algún tipo de certificado del buque, se declara el estado de alarma. Aquí la Administración ha puesto de su parte para permitir, en su caso, una serie de prórrogas a estos certificados, pero estos certificados, pese a que la Administración haya puesto, como decíamos, de su parte, tienen que ser instancia del interesado, es decir, tiene que ser el propio interesado que realice los trámites, lo cual es complicado ya de por sí y puede serlo más aún en el caso que se requiera algún tipo de inspección, etc. Por tanto, esto, como decimos, puede tener un impacto importante a la hora en el futuro, porque como siguen muchos tipos de seguros de casco y máquina, podemos poner, por ejemplo, no hemos querido referirnos a uno en concreto, pero tenemos las cláusulas del instituto para cascos, por ejemplo, que se refieren en concreto a qué pasa cuando se pierde la clasificación, se debe decir, por parte del buque. Y en ese sentido, dice que cuando se pierde la clasificación, expira, no se ha renovado ese certificado de clasificación, se pierde también la indemnización, la posible cobertura. Habla además de que si está en tránsito finalizará justo el momento en que llega a puerto, pero en cualquier caso se pierde. Esto es importante porque habrá que ver en retrospectiva, en su caso, con esta posible expiración de los certificados, si el asegurado ha actuado diligentemente para intentar renovar, extender, prorrogar esos certificados, porque atendiendo a cada una de las pólizas podrá estar el caso, por ejemplo, de aquellas pólizas que directamente digan que si no hay certificado no cubren y por lo tanto cualquier riesgo posterior no se va a cubrir, y es verdad que puede haber otras que maticen y que digan que si no se ha podido conseguir esa certificación, esa prórroga de certificación, pues se ha hecho lo posible, actúa diligentemente el asegurado, sí que quizás comunicándolo a la aseguradora sí que se podrán prorrogar durante un tiempo hasta que se pueda estar en la situación ideal. Como decimos, son matices, dependerán de cada una de las pólizas, dependerá de la gestión que haya hecho el asegurado. Esto es casuística pura y habrá que atender, como decimos, al caso concreto. Y por último, en cuanto a esta modalidad de seguro de casco y máquina, queríamos hablar del incremento de indemnizaciones. El incremento de indemnizaciones es consecuencia principalmente de que, como decimos, va a haber un retraso, un parón muy grande. Por ejemplo, hablamos de astilleros, las reparaciones se van a prolongar más en el tiempo. Esta prolongación del tiempo también puede estar unida a que hay una falta de material para llevarlo a cabo, y todo ello es muy probable que implique un aumento de los costes de esa reparación. El aumento de los costes de la reparación va a repercutir necesariamente en la póliza y, por tanto, aumentar las indemnizaciones, lo cual, a su vez, puede tener efectos en la prima y puede tener efectos en las coberturas que, en su caso, se renegocien con el asegurado en el futuro. Por lo tanto, como decimos, esto puede tener un efecto dominó. Habrá que ver cuánto tiempo está parado. Llevamos ya varios meses, habrá que ver hasta qué punto la economía empieza a activarse antes o después para ver cuál es la magnitud de este último punto, de esta última posibilidad, consecuencia en relación con el seguro de casco y máquina. Por otro lado, continuando, tenemos la cobertura de protección e indemnización. Se puede ver como es el otro lado de la moneda de las coberturas que busca el armador. De hecho, su origen es precisamente ese. Los armadores buscaban alternativas para poder cubrir una serie de riesgos que entendían estaban muy expuestos con únicamente la cobertura de casco y máquina. Básicamente, la idea es que este tipo de coberturas que normalmente ofrecen los clubes de protección e indemnización están referidas a la responsabilidad civil que puede emanar del armador
terceros, y además se suele añadir como coletilla y otros gastos, es decir, son otra serie de coberturas que no necesariamente emanan de esta responsabilidad civil del armador, pero que además que normalmente suelen estar incluidas en este tipo, en esta modalidad. Empezamos con una primera clasificación con los daños personales. Hablamos de muertes, hablamos de lesiones, de enfermedades, de repatriaciones, de desvíos. ¿De quién? Principalmente en primer lugar sería de la tripulación, sería de los pasajeros, también sería además de lo que llamamos supernumerarios. Supernumerarios son, por ejemplo, familiares de la tripulación, son abogados, son prácticos, es decir, gente que no entra dentro ni de la clasificación de la tripulación ni de los pasajeros, pero que puede estar en algún momento en el buque y, por lo tanto, puede producirse alguna circunstancia, algún siniestro del que tiene una responsabilidad por parte del armador. Además de los daños personales, tenemos la posibilidad de los daños materiales, como puede ser daños o pérdida de la mercancía, muy habitual, típico especialmente transporte de contenedores. Todos conocemos las posibilidades que puede suponer de cara al armador con respecto al propietario de la mercancía en el momento en que se produce el siniestro. Tenemos demoras, extravíos, abordaje o polución. Abordaje, os habéis fijado que ya nos referíamos a abordaje en el seguro de casco y máquina. Esto es porque normalmente, como decimos en los modelos, la regla general es que en los seguros de casco y máquina cubren, en el caso del abordaje, las 3/4 partes del mismo, de los daños relacionados con el mismo. Es decir, que esta cobertura de protección e indemnización serviría para cubrir ese exceso o, en el caso de que no hubiera cobertura de seguro de casco y máquina en relación con esto, para cubrirlo. Pero normalmente, como decimos, es para ese exceso en relación con la cobertura que ya tiene el armador por el seguro de casco y máquina. Luego hemos entrado en una cuarta clasificación, vemos como otros. En ese sentido tenemos la cobertura de Swan Labor, que básicamente no es propia únicamente de los seguros, de las modalidades de protección e indemnización, pero es muy habitual que se dé en este caso, por eso lo hemos puesto aquí en la presentación, y se refiere básicamente a todos los gastos en los que incurre el armador para minimizar algún tipo de daño, sí cubierto por la póliza. Luego tenemos el llamado FD&D, que las siglas en inglés y en castellano son las mismas, se refieren al flete, defensa y demoras. Básicamente, este tipo de cobertura es de cara a reclamaciones frente a terceros por parte del armador. Hablamos de armador, quiero hacer un pequeño matiz que no he hecho antes, pero podemos hablar también de fletador, podemos hablar de operador del buque, ¿vale? Estamos hablando de todos aquellos que se dedican a la explotación del buque y que por lo tanto son susceptibles de tener este tipo de cobertura. Como decimos en este punto, en el punto B, este cuarto apartado, nos referimos a cualquier reclamación que normalmente emana del contrato de fletamiento. Y se refiere a eso, a planchas, demoras, reclamaciones normalmente de algún importe impagado, y en ese caso estas coberturas pues, se referían a los gastos legales que implicasen. Luego tenemos las multas, que bueno, entiendo que no hace falta extendernos y que, como veremos ahora, sí que pueden tener un impacto importante ahora con esta crisis del COVID-19. En ese sentido, pasando a este tercer apartado dentro de las coberturas de protección e indemnización, tenemos que hablar del impacto del COVID-19. Claro, el impacto, como habréis supuesto ya con la explicación que hemos dado hasta ahora, es alto. Es alto porque la naturaleza de este tipo de coberturas es la de cubrir una serie de contingencias que se pueden dar por parte del armador, del operador, del fletador en la explotación del buque. Y al final, la crisis del COVID-19 genera una serie de contingencias similares, evidentemente con una magnitud muy distinta, pero que se pueden incardinar con facilidad dentro de este tipo de coberturas. Además, centrándonos en algunas en concreto, volviendo un momento atrás, tenemos, por ejemplo, hablábamos de daños personales, hablábamos de desvíos. Esta cláusula normalmente se refiere a todos los gastos derivados de algún cambio en la ruta del buque para tratar a algún tipo de tripulante, pasajero, etcétera, que esté enfermo. Por lo tanto, entendemos que es una cobertura
con una aplicación más que probable, o sea, en este sentido. Porque, evidentemente, debido a la crisis del COVID-19, pues se pueden dar este tipo de situaciones en las que haga falta. Hablamos de gastos netos. Es decir, gastos netos porque habría que descontar los gastos que habitualmente el armador sí que habría generado, en cualquier caso, sin realizar este desvío. Lo mismo aplicar a lesiones y enfermedades. Hay una cláusula, de hecho, en concreto, muy habitual en este tipo de pólizas, que es la de gastos de cuarentena, que se refieren a gastos, pueden ser de desinfección del buque, pueden ser de salarios, pueden ser de seguros, etcétera, relacionados con algún tipo de epidemia contagiosa que se genere en el seno del buque. Por lo tanto, esta también sería de aplicación de manera más que probable. Tenemos, además de este impacto alto, tenemos la posibilidad de la discrecionalidad del comité del club. Esto es una particularidad de los clubes. Como sabéis, al final son una asociación de armadores sin ánimo de lucro que perciben se puede decir un bien común en ese sentido. Y el comité del club se suele añadir además en las propias pólizas, tiene discrecionalidad para, en su caso, si se da una serie de circunstancias concretas, incluir entre los riesgos indemnizables algunos que no aparecen directamente, no aparecen inicialmente. Es decir, que tiene cierta flexibilidad para adaptarse al caso concreto y creemos que en este supuesto, en la crisis del COVID-19, puede tener implicaciones muy, muy importantes. Luego tenemos otros posibles impactos, el de los daños a la mercancía. Ya hemos hablado en ese sentido. ¿Cuál es el principal problema? El principal problema es que los clubes, para indemnizar, requieren que el armador sea responsable legalmente de los daños que se hayan podido producir. Y en relación con los daños a la mercancía, creemos en el despacho, lo hemos hablado, que puede haber una serie de fricciones entre el armador con respecto a los intereses de la carga. ¿Por qué? Porque es muy posible que se abra un debate en relación con si es posible que estemos ante un supuesto de fuerza mayor y que, por lo tanto, exime de responsabilidad al armador. En ese caso, los clubes no tendrían, evidentemente, que indemnizar ni un solo euro. Luego hablaremos un poco más de este punto, del tema de la fuerza mayor y de las implicaciones que puede tener. Tenemos el tema del incremento de las reclamaciones, que voy a leer junto porque está muy relacionado con la paralización del sector marítimo y movimientos de entrada y salida. ¿Por qué? Por un lado, como hemos dicho, el impacto va a ser alto. Si va a ser alto, quiere decir que los clubes de producción y indemnización van a sufrir un incremento de reclamaciones muy importantes, ya sea por su tripulación, ya sea por pasajeros, ya sea por, como hemos dicho, por intereses de la carga, por daños a la mercancía, ya sea por algún tipo de multa, se haya impuesto por algún tipo de autoridad sanitaria, etc. Es decir, va a haber un aumento muy fuerte de reclamaciones. A su vez, se va a juntar con que, debido a la paralización del sector de la industria marítima, estos clubes, que como hemos dicho, al final son una unión de una serie de armadores, también van a haber paralizado su fuente de ingresos habitual. Es decir, que se va a poner, podríamos decir que va a haberse afectado tanto la fortaleza de los clubes como conjunto, por este incremento de reclamaciones, como la fortaleza de los miembros de esos clubes, de los armadores, a nivel individual. Y esto, dependiendo de cada uno de los clubes, va a tener un impacto u otro. Va a depender de cómo estén diseñados esos clubes, el tamaño que tengan, cómo esté diversificado. Hablábamos, por ejemplo, de algunos clubes que tienen mucha presencia en líneas de crucero. Claro, las líneas de crucero han tenido un daño muy fuerte, mientras que otros clubes prácticamente no han entrado en ese mercado. Por tanto, como decimos, el impacto puede ser distinto dependiendo de qué estamos hablando. Pero, evidentemente, como decimos, este punto D y este punto E van a tener implicaciones de cara a movimientos de entrada y salida en esos clubes. Porque al final, formas parte de un grupo, sí te resulta ventajoso serlo, pero en el momento en que empieza a haber problemas y que te encuentras en una posición de debilidad, quizás pienses que es mejor salir y dejar de compartir, se podría decir, ese tipo de intereses comunes. Por último, dentro de estas modalidades, queremos hablar del seguro de daños a la mercancía. El seguro de daños a la mercancía se refiere a este objeto de seguro sería la pérdida o daños sufridos por la mercancía transportada,
¿Qué riesgos se pueden dar? Daños, evidentemente, a la mercancía, ya sea daños parciales, sea una pérdida total, el extravío, los retrasos, las paralizaciones, puede ser también, en su caso, las pérdidas de mercado. Como decimos, estos serían los puntos principales que se pueden dar en general. Pero ¿qué pasa? O sea, ¿qué pasa en el mercado actualmente? Claro, hemos puesto como primer punto que hay una necesidad de daño físico o pérdida de mercancía. Aquí volvemos a hacer un pequeño matiz. Y es porque los seguros, las pólizas de seguro de daños a la mercancía, normalmente, de un modo u otro, ya sea plasmando directamente las condiciones o uniéndolas como anexo, se refieren a las coberturas ICCA, las coberturas del Instituto para la Carga. Y esto tiene unas implicaciones importantes. Como decimos, no todas, pero evidentemente está muy extendido en el mercado. Por lo tanto, por eso queremos analizarlas un poco más con detenimiento. Como decimos, las ICCA cubren todo, se dice que cubren todo, menos aquellas exclusiones que específicamente aparecen redactadas. Pero claro, requieren de que se dé una necesidad de un daño físico o pérdida de la mercancía. De hecho, una de esas exclusiones precisamente es el retraso. Es como decimos, la necesidad de que haya un daño físico o una pérdida de la mercancía, en principio, en la situación actual, va a hacer que sea complicado que se active este tipo de coberturas, estas pólizas. Porque por la crisis del COVID-19, en el momento, evidentemente no va a producir per se por la crisis ningún tipo de daño físico o pérdida de esa mercancía. Claro que hay matices. O sea, hemos hablado aquí, como segundo punto, hablábamos de los productos perecederos o los productos sometidos a temperatura controlada, que evidentemente tienen unas características distintas. Por ejemplo, en el caso de los de temperatura controlada, podríamos tener un caso de un contenedor que lleva atún congelado y que está durante un tiempo sin llegar a puerto. Cuando llega a puerto se produce una serie de retrasos más y hay un momento donde llega con daños la mercancía. Claro, diríamos, aquí, ¿por qué se han producido los daños? ¿Son consecuencia del retraso? ¿Son consecuencia de otra cosa? Como hemos dicho antes, habría que ir al caso concreto para analizarlo, porque es verdad que, por ejemplo, se podría dar el supuesto, que de hecho es muy habitual, de que los daños no sean consecuencia del retraso, sean consecuencia de algún tipo de fallo del contenedor, que no tenga nada que ver con el tiempo transcurrido y que esa sea la causa de los daños a la mercancía. Y en ese caso, por tanto, lo normal es que sí que se activase esa cobertura y, por tanto, esa indemnización. Queríamos hablar, siguiendo con este análisis de las ICCA, de una serie de cláusulas que creemos que son muy importantes y más aún con toda esta situación que estamos viviendo. La primera de ellas será la cláusula de tránsito. La cláusula de tránsito se refiere primero a un elemento fundamental, que es cuál es el ámbito temporal de la cobertura. Es decir, desde qué momento hasta qué momento está cubierta la mercancía que estoy transportando. Claro, esta cláusula, en primer lugar, es una regla general que es, evidentemente, cubre de puerta a puerta, podemos decir, door to door. Normalmente es del almacén del cargador al almacén del receptor, normalmente se puede establecer que sea de punto distinto. ¿Qué pasa? Que normalmente esta cobertura será, por tanto, hasta que llegue al lugar convenido, sea un puerto, sea un lugar de destino, un almacén. Pero hay un segundo epígrafe de esta cláusula de tránsito que se refiere a que la cobertura finalizará también cuando se produzca posicionamiento de la mercancía al costado del buque y pasen 60 días desde que se haya producido esa descarga y posicionamiento en el costado del buque. Claro, esto lo hemos hablado en el despacho y da que pensar, porque claro, se pueden producir muchas situaciones en las que haya cierto descontrol precisamente por esta crisis del COVID-19 y que la mercancía se descargue con problemas, incluso puede ser que haya un puerto no seguro, se tenga que descargar en un puerto distinto, se descargue, esté en una terminal un tiempo, siga estando más tiempo, sin encontrarse, sin localizarse, siga, y esté, por ejemplo, más de 60 días. En el día 61 ya no estaría cubierto. Por lo tanto, no habría lugar a ninguna indemnización. Tenemos que es un tema que hay que tener en cuenta. La cláusula de tránsito, además de referirse a esta relación, se podría decir, al ámbito temporal
continúa y se refiere a qué ocurriría cuando, al margen del control del asegurado, se produce algún tipo de desvío, se produce algún tipo de descarga forzosa, trasvase, etc. Remarca que en ese caso la cobertura continuaría. Es interesante porque, evidentemente, en la situación que estamos viendo actual, es muy probable que se den este tipo de circunstancias. Debido al caos de la situación producida, se produzca un cambio con respecto a la ruta habitual en cuanto a la logística utilizada, como decimos en este caso, por el que está gestionando el buque, podríamos decir, porque, como dice la cláusula, tiene que ser una circunstancia ajena al control del asegurado, en este caso de los intereses de la carga. Relacionado con la cláusula de tránsito tenemos la cláusula de terminación del contrato de transporte, que es como una prolongación de la anterior. Habla de que también, en el caso de que al margen del control del asegurado se acabe el transporte, es decir, en este caso no hablamos de un desvío, no hablamos de un trasvase, hablamos de que se finalice el contrato de transporte. En ese supuesto, las ICA remarcan que también terminaría la cobertura, pero remarcan que podría continuar en su caso si se comunicase inmediatamente a la aseguradora y, en su caso, y esto ya es discrecionalidad de la compañía aseguradora, se pactase una serie de condiciones, un aumento de prima, para prolongarla en su caso. Tenemos también la cláusula de cambio de viaje, que aquí sí que invertimos el papel y no se refiere a causas ajenas al control de la asegurada, aquí se refiere cuando, una vez iniciada la cobertura, el asegurado sea el que desee que haya algún cambio en cuanto al lugar en el que finalizaría, en el lugar de entrega de destino en el que finalizaría esa cobertura. En ese caso, las ICA, como decimos, permiten esa opción. Otra vez comunicándolo, en su caso, a la aseguradora y negociando, en su caso, un cambio en las condiciones, en el precio a pagar, dependiendo evidentemente de lo que implique ese cambio de ruta decidido por el asegurado. Creemos que también es de utilidad y hay que tenerlo en cuenta ahora con el asunto del COVID-19, porque es verdad que a nivel logístico puede haber una serie de circunstancias que cambien, evidentemente, y que el asegurado tenga la opción, por tanto, de cierta flexibilidad en cuanto a las condiciones pactadas. Y por último, muy brevemente, queríamos hacer referencia a qué pasa con la mercancía cuando llega un momento donde no se encuentra. Claro, no tenemos que irnos muy lejos para, por ejemplo, en 2017, con todo el tema de la quiebra de Hanjin, en el que hubo mucha mercancía que, en primer lugar, no se sabía dónde estaba, se buscó contenedores que, pese a que hay cierta monetización, llegó un momento donde se dieron por perdidos porque, evidentemente, no había forma de saber dónde estaban, no había forma de localizarlos. En este caso, repetimos, habría que ir a las condiciones concretas de la póliza, pero entendemos que se podría considerar que sí que ha habido, evidentemente, esa pérdida de la mercancía y, por lo tanto, sí que hay derecho a la indemnización. Por último, hemos hablado al principio, cuando realizábamos la introducción, queríamos hacer, a nivel más experimental, podríamos decir, intentar aventurar cuáles son las consecuencias generales que puede tener esta crisis del COVID-19 en el marco del seguro marítimo. Como decimos, es difícil de prever porque no sabemos aún la magnitud real del problema, pero aún así hemos hecho un esfuerzo y hemos intentado plasmar una serie de puntos que entendemos de un modo u otro se van a producir por culpa de esta situación. En primer lugar, hablamos del conflicto entre asegurado y asegurado. Bueno, esto es muy obvio. Evidentemente, mientras realizaba la ponencia hemos hablado de que hay casos difíciles, hay casos discutibles, hay casos en los que es necesario analizar todos los detalles del mismo para tomar una decisión. Y eso que estamos haciendo nosotros ahora lo tendrá que hacer en algún momento, estará en esa posición la compañía aseguradora y, evidentemente, será mucho más difícil. Porque si nos ponemos en la posición de la compañía aseguradora, tendrá que decidir si indemniza o no, pero no es una situación fácil porque, al tener una magnitud tan grande esta crisis, el indemnizar a un asegurado por una serie de circunstancias, por un riesgo cubierto,
genera un patrón que en su caso tiene que seguir, es un modelo a seguir para el resto de asegurados. Es decir, tiene unas consecuencias muy amplias. Y para el asegurado no está en una situación mejor, está en una situación en que, evidentemente, las circunstancias, el contexto es muy negativo y la diferencia entre ser indemnizado o no es todo. Y como veremos también en este punto, justo en el siguiente, hay que analizar hasta qué punto, si no es indemnizado, tiene la posibilidad de recobrarlo de, en su caso, el que sea responsable. Eso es más en el tema de daños a la mercancía. Tenemos en este segundo punto el recobro del asegurador subrogado en supuesto de fuerza mayor. Hemos hablado ya un poco de la fuerza mayor. No me quiero extender mucho porque no creo que sea el momento oportuno. O sea, estamos hablando del seguro marítimo en general y hablar de la fuerza mayor daría para otra ponencia de características y de duración similar. Pero muy brevemente, fuerza mayor, si nos ceñimos a lo que es la situación en España, requiere de dos características para darse, que sea inevitable y que sea una circunstancia, que sea inevitable y que sea imprevisible. Si nos vamos al mercado inglés es muy distinto. El mercado inglés no tiene una definición general, se podría decir, de la fuerza mayor, y fuerza mayor es lo que diga el contrato. Si el contrato no hace referencia a la fuerza mayor, no hay que considerarlo siquiera. Y si hace referencia a la fuerza mayor, habrá que ir a lo que el contrato dice sobre la fuerza mayor para determinar cuáles son los límites de esa fuerza mayor. Como decimos, aquí se va a dar una situación, en cualquier caso, y es ya sea un asegurador que haya indemnizado a su asegurado, sea subrogado en su posición e intenta recobrar la cantidad que ha indemnizado, o un asegurado que, por lo que sea, por cualquiera de las razones, no está cubierto y tiene que buscar la posibilidad de reclamar a la responsabilidad de los daños, y como decimos, va a ser difícil ver hasta qué punto estamos hablando de supuestos de fuerza mayor del responsable o no. Por intentar dar una respuesta que se aproxime, básicamente entendemos que el que se pueda alegar la fuerza mayor por el responsable o no va a estar muy vinculado al momento del que estemos hablando. Evidentemente no es lo mismo en un momento en que no se haya producido esta eclosión de la crisis del COVID-19, o estaba muy próxima al momento en el que se produjo, que ahora que se han desarrollado una serie de protocolos muy importantes en el que ya eres consciente. De hecho, poniendo un ejemplo muy rápido, si ahora un cargador quiere transportar una mercancía en un contenedor, contacta con una naviera, la naviera evidentemente ya es consciente de la situación que estamos viendo a nivel mundial. Es consciente, entendemos que por tanto si acepta transportar esa mercancía, lo está haciendo por su cuenta y riesgo y asumiendo una serie de circunstancias que, cerrados un poco en este sentido, en el punto de vista que tenemos en España, no son ya imprevisibles. Y en cuanto a la inevitabilidad, evidentemente hay una serie de medidas para evitar que se pueda producir algún tipo de siniestro en relación con este COVID-19. Hablamos también de la inclusión de nuevas cláusulas en las pólizas. Esto es una realidad. Evidentemente el mercado no se queda parado y ante una crisis de esta entidad reacciona. Sin ir más lejos, el mercado asegurador de Lloyds hace poco más de un mes liberó dos cláusulas, la LM5391 y LM5392, que están enfocadas a esta crisis del COVID-19. La primera de ellas es una exclusión en cuanto a riesgos derivados del COVID-19, que está muy relacionada con el mercado reasegurador. Y la segunda es simplemente, básicamente, lo que implica es una cláusula que se puede incluir en el contrato y permite que se prorrogue el contrato cuando acabe la fecha en la que expire, se podría decir, su vigencia, se prorrogue en el caso de que se haya producido una paralización del mercado de Lloyds o haya fallado. Habla específicamente del plan de emergencia. Es decir, habla de un supuesto muy hipotético y muy improbable, y es que colapse totalmente el mercado de Lloyds justo cuando acabe la vigencia de un contrato con un asegurado particular, y que en su caso, por medio de esa cláusula, se prorrogará. En cualquier caso, como decimos, estos dos ejemplos que ponemos simplemente para ver que el mercado evidentemente se mueve y se intenta adaptar, lo cual es bastante lógico. En ese sentido,
y relacionado, tenemos una cuarta posible consecuencia a nivel general, que es la crisis económica derivada de la crisis sanitaria. Claro que estamos hablando de una enfermedad contagiosa que va a tener una serie de consecuencias muy graves a nivel económico. Esto, mientras repasaba la presentación esta mañana, no me gusta llegar a este punto porque parece que dejamos lo peor para el final, pero es verdad que no solo estamos hablando del impacto que puede tener el COVID-19 en el mercado del seguro marítimo ahora mismo, sino las consecuencias a un nivel puramente económico que pueden tener en el futuro. Estamos hablando, por ejemplo, del impago de primas, estamos hablando de que se renegocien las coberturas que hay entre un asegurador y una aseguradora. Estamos hablando que incluso se restrinjan las coberturas que pueda haber. Esto es lógico, muy probable, y habrá que tenerlo en cuenta. Hablamos también en ese sentido de esta flexibilización, el cambio en la tendencia del mercado reasegurador. Para que os hagáis una idea, el mercado reasegurador antes de la crisis del COVID-19 no excluía las reclamaciones por una enfermedad contagiosa. Y sin embargo, a partir del COVID-19 ya está empezando a considerar como inasegurable las pandemias. Por ese carácter, se podría decir, ese carácter periódico y ese impacto tan grande que tiene en el mercado. Por último, breves conclusiones, si tenéis que quedaros con 3 ideas de esta ponencia. A mí me gustaría que fueran estas 3. En primer lugar, el impacto del COVID-19 en las pólizas actualmente vigentes. Como hemos dicho, es relativo porque no podemos establecer como una afirmación que pueda aplicar para todas ellas. Hemos visto que hay modalidades diversas y que, por tanto, cubre una serie de riesgos, tiene una serie de coberturas distintas y, por eso, el impacto será distinto dependiendo de la modalidad que tenemos. En ese sentido, hemos visto que las coberturas de protección e indemnización sí que parece que están más expuestas. Hemos visto que las de casco y máquina, al menos en el corto plazo, están poco expuestas por el tema de que no se van a producir una serie de daños físicos en lo que sería daños al buque. Y las de casco y máquina, pues dependerán del caso concreto, pero evidentemente, como la mayoría de ellas hacen referencia a las cláusulas ICCA del instituto y requieren de un daño o pérdida de la mercancía, pues tampoco van a tener un impacto tan grande. Segundo punto, el COVID-19 como precedente y la necesidad de adecuar el clausulado a una nueva realidad. Esto es una seguridad. Ya se vio y se produce a nivel histórico, es la tendencia. Después del 11S se empezaron a meter en las pólizas cláusulas que excluían el terrorismo. Con el COVID-19 se van a empezar a tener en cuenta esta nueva realidad para excluir una serie de cosas. Y no solo para excluir, sino en su caso para incluir entre los no cubiertos. Hablamos, por ejemplo, del retraso. El retraso, como hemos dicho, en el caso de los seguros de daños a la mercancía no se considera, está excluido. Y es verdad que con esta nueva realidad, no ahora ya, no estamos hablando solo de las implicaciones que tiene la situación actual del COVID-19, sino en un poco la nueva realidad que vamos a tener a partir de esto. A partir de esto, evidentemente, se va a producir, o es posible que se produzcan más dificultades en las gestiones logísticas y, por lo tanto, la posibilidad de retraso de la mercancía puede ser más elevada si hay más controles, si hay más dificultades, si hay más barreras para realizar el comercio. Y como tercero, hablábamos COVID-19 como detonante de crisis económica. Yo creo que hemos hablado al respecto en la diapositiva anterior. Es una crisis sanitaria, va a derivar en una crisis económica y va a golpear muy fuerte tanto a las aseguradoras como especialmente a los asegurados. Esto va a hacer que cambien las reglas, va a hacer que se tengan que adaptar, va a haber que mucho diálogo, flexibilizar e intentar llegar a nuevos puntos de adecuación. Y bueno, en definitiva, estas serían un poco las 3 conclusiones que quería llegar. Muchas gracias a todos por vuestra atención y evidentemente quedo a vuestra disposición para cualquier pregunta que me queráis hacer, ya sea ahora o por correo electrónico, intentaré
responderlas lo mejor posible. Muchas gracias. Muchas gracias, Martín, porque la verdad que más en menos tiempo es imposible y además con ideas y puntos súper claros. Tenemos muchísimas preguntas, la verdad que igual que ha sido de los 3 webinars que llevamos y que vamos a seguir, el webinar con más inscritos, también tenemos, yo creo que de los que más preguntas tenemos, ¿vale? Con lo cual, para no quedarnos sin tiempo, vamos a intentar responder 3 o 4 preguntas y el resto lo vamos a pasar vía email. Importante también, Martín, por favor, sería bueno que en el chat colocaras tu correo electrónico, ¿de acuerdo? Sí. Para que también incluso la gente, aparte que nosotros lo enviaremos, que también la gente esté disponible, ¿vale? Vamos a intentar hablar sobre una de las preguntas. Vamos a ver. Vamos a coger aquí, por ejemplo, Mariano Ortiz nos pregunta, en el caso de demoras y de causas naturales como la bajante de un río, ¿cómo actúa el seguro por los días de mora y por tener que tener menos cargas un buque? Gracias y saludos desde Argentina. A ver, si puede ser, me puede repetir la pregunta o decirme dónde está, quién la ha hecho para que pueda verla bien, porque no soy él. Vale, vamos a ver, te lo voy a poner por aquí. Dame un segundo. A ver, vamos a ver, por aquí. Te la voy a copiar aquí en el chat. Aquí la tienes. En el caso de moras. ¿Te ha llegado? A ver, un momentito. Sí, pero, a ver. ¿Te abro el chat? Vale, ya me llega, perdona, porque estaba liado con el tema de la duplicación de pantalla. Ya lo he podido quitar y ya veo el chat. ¿Me oís bien? Sí, perfecto. Vale, perfecto. Vale, en primer lugar, gracias por la pregunta realizada. En ese sentido, aplicaría el seguro de pérdida de flete. Aplicaría el seguro de pérdida de flete. Y evidentemente habría que estar a lo contratado entre las partes en ese sentido. Pero ese sería el seguro que aplicaría. Por lo tanto, teníamos que ver que han contratado el asegurado con el asegurador para determinar hasta qué punto cubre y en qué importe, evidentemente. Vamos con la segunda pregunta. ¿Se podría considerar la crisis sanitaria del COVID-19 una fuerza mayor? Esto nos daría para hablar, como tú bien comentabas, ¿no? Bastante, y para un webinar y sería poco. O por el contrario, el estado de alarma y restricciones del gobierno es lo que se podría considerar como fuerza mayor. Hombre, esta pregunta tiene su enjundia, en cualquier caso, pero vamos a ver. Yo creo que mientras hacía la presentación hemos dado algunas nociones, ideas al respecto. Evidentemente, todo lo que sea previo a la declaración de fuerza mayor, entendemos que sí, perdón, de fuerza mayor, a la declaración del estado de alarma, entendemos que sí que podría alegarse esa exclusión de responsabilidad, pero a partir de esa declaración del estado de alarma, entendemos que es muy difícil que se pueda alegar, dado que ya se conocen las circunstancias, se conoce la situación y por lo tanto, si se actúa pese a ello, ya se hace por cuenta y riesgo en su caso, del transportista. Ok. Hay otra que también tenemos aquí seleccionada. ¿Cómo crees que podría afectar a los seguros de embarcaciones de recreo este COVID-19? Los seguros de recreo, mira, justo, además, he leído una noticia hoy
he leído una noticia que creo que puede ser de utilidad para contestar, y es que se hablaba que desde el lunes en las Islas Baleares se permite, siempre que se requiera, o sea, estancia de parte, podríamos decir, siempre que se requiere inicialmente, a los propietarios de una embarcación que residan en el mismo lugar, en el mismo municipio en el que esté esa embarcación, de ir a verla para chequear su estado en el que está, y tanto en términos de mantenimiento como de seguridad. Es decir, el pasado lunes era día 4, se declaró el estado de alarma a mediados de marzo, es decir, es prácticamente 2 meses después cuando a los propietarios se les permitió ir. Yo creo que aquí puede haber problemas que pueden activar en el ámbito de los seguros, especialmente en el seguro de daños propios, porque que no haya habido, evidentemente, ningún tipo de seguimiento de la embarcación durante 2 meses puede provocar que, evidentemente, no esté en el estado deseado, ya sea porque haya estado afectado por algún tipo de circunstancia meteorológica, porque se ha producido algún tipo de robo o simplemente algún tipo de avería o pérdida de alguno de sus elementos. Entonces, en ese sentido, si tienes un seguro de daños propios, que podría cubrir esa serie de circunstancias, más aún teniendo en cuenta, como decimos, la situación actual. Ok, vamos con la cuarta pregunta. Buenas tardes. ¿A causa del COVID-19 se entraría en demora en una plancha cuando se retrasa la carga de un buque? A causa del COVID-19, a ver, ¿dónde está la pregunta? Perdona. A causa del COVID-19 se entraría en demora en una plancha cuando se retrasa la carga de un buque. Me imagino que se refiere a que si se reconoce como demora, pues un problema manifiesto a causa del COVID-19 en una mercancía. Claro. En ese sentido, habría que estudiar el caso concreto, la verdad, porque no tengo tan claro, depende además del lugar del que estemos hablando, depende del puerto, depende del estado en el que estemos considerando, para poder dar una respuesta más ajustada. De todas maneras, si te parece, además de las respuestas que no podamos contestar, Sí, por por falta de supuesto, tiempo, vamos a guardar esa, porque sí que me perfecto. gustaría dar una respuesta más detallada al respecto, la verdad. Perfecto. Si la permanencia de la mercancía a bordo causa daños a las bodegas o tanques de la embarcación, ¿qué aplica? A ver, ahí evidentemente el seguro que en principio aplicaría es el seguro de casco y máquina, porque estamos hablando de daños al buque. Como hemos dicho, la característica principal es la de la integridad del buque, y por lo tanto sí que estaría cubierto los daños producidos en su caso por la mercancía, como ha dicho, que estuviera en bodega. Ok, bueno, pues desgraciadamente nos estamos quedando ya sin tiempo. Vamos a tomar nota de todas estas cuestiones, de acuerdo con los nombres de las personas y demás, para poder responder las consultas. Veo que además nos estaban comentando que creen también importante, ¿no?, profundizar en el tema de fuerza mayor por el COVID en otro webinar, por la situación actual del negocio marítimo, ¿no?, como tú decías, Martín. Pues bueno, al final es lo que está más a la orden del día, ¿no? Agradecer a todos la asistencia. Como digo, las preguntas que quedan pendientes se responderán vía email, ¿de acuerdo? Y en el email que manda la escuela, pues recuerdo, 24-48 horas después, va tanto el enlace a YouTube y a nuestra página donde está la ponencia, toda completa para que se pueda compartir además. Va también la encuesta, ¿de acuerdo? Y a las personas que quieran un certificado de asistencia avalado también por la Cámara de Comercio de España, en este caso su delegación en Santa Cruz de Tenerife y Islas Canarias, también lo pueden solicitar respondiendo a este correo electrónico, y por supuesto el contacto de Martín para todos los interesados, que bueno, no he dado el dato, que suelo darlo al principio, pero de los 259 inscritos tenemos 16 países diferentes, con lo cual es muy interesante incluso cuando hagamos un recorrido de varios, juntar, porque todas las preguntas, experiencias, incluso casos, ¿no? Aquí vemos algunos casos, pues había casos que nos preguntaban de Panamá, otros de Argentina, es decir, también luego hay diferentes casuísticas, ¿no? Martín, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu Gracias a vosotros. exposición.
Y lo dicho, esperamos también poder contar con vosotros más adelante en otro webinar. Por supuesto, Antonio, gracias. Gracias a vosotros. Gracias a todos.